Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lizeth Shanay Ordóñez Osorio, pertenezco a la institución educativa de San Francisco de Asís y a continuación vamos a presenciar una entrevista respecto al surgimiento de los grupos armados y los mecanismos de protección de los derechos fundamentales. Buenas noches, el día de hoy nos encontramos con... Mi nombre es Nicole Castro, soy abogada y soy prima de Chanel. Vamos a hablar un poco sobre el surgimiento de los grupos armados y comenzando con esto, ¿cuál consideras que fue la consecuencia más notoria en Colombia respecto al Frente Nacional? Para mí, la consecuencia más notoria de la época del Frente Nacional es precisamente el surgimiento de los grupos armados al margen de la ley, de los grupos tanto guerrilleros como paramilitares. Ya que hablas de grupos armados, ¿tú o tu familia de alguna manera se vio afectada por estos? No directamente, pero yo considero que en Colombia todos nos vimos afectados por el conflicto armado, teniendo en cuenta que gracias a esto pues la economía cayó mucho y pues se presentaron diferentes hechos de violencia, se dio surgimiento pues al narcotráfico, entonces por esto considero que sí. Cuando te hice la pregunta frente al Frente Nacional, me mencionaste el paramilitarismo, ¿no? Pues sabemos que surge a raíz de una ley de Carlos Llera, que en donde los civiles podían estar armados para defenderse de los grupos armados. ¿Consideras que el paramilitarismo ayudó a combatir a la guerrilla o no? No, yo considero que no ayudó a combatir a la guerrilla, ya que antes los paramilitares generaron más violencia, hubo muchos hechos inhumanos que afectaron derechos fundamentales, hubo muchísimas víctimas inocentes pues en este conflicto, entonces considero que no ayudó. Ahora que mencionas un poco los derechos fundamentales, ¿en algún momento has hecho uso de algún mecanismo de protección de los derechos fundamentales? Sí, en diferentes ocasiones he hecho uso de los mecanismos constitucionales, como son el derecho de petición, la acción de tutela. Un ejemplo es que los he utilizado para acceder a servicios de salud que por alguna otra razón pues no me los brindaba el POS, entonces se solicitan mediante derecho de petición y si no es contestado el derecho de petición de manera favorable, si consideraba en ese momento que era necesario, accedía pues a la acción de tutela y así he logrado obtener varios servicios y he logrado proteger mis derechos fundamentales. Ya que, pues volviéndonos a desviar un poquito y pues teniendo en cuenta todo esto que hablas de los derechos fundamentales y así, por ejemplo el derecho a la vida, en algún momento, o sea, cuando hablábamos ya de los grupos armados y los grupos paramilitares, pues sabemos que un poco en los años 70 es donde el narcotráfico toma poder y ya empieza pues a manejar muchísimo más dinero, la economía se empieza a ver de cierta manera pues afectada, pero no afectada para mal, sino como para bien en Colombia, pero por puro dinero sucio, dinero del narcotráfico. ¿Consideras que en algún momento hay unión entre el narcotráfico y el gobierno y la política? Sí, como tú decías, cuando tomó fuerza el narcotráfico, como que los narcotraficantes ya no estaban conformes con simplemente tener el poder como sobre las sustancias psicoactivas y su comercialización, sino que querían tener más injerencia en otros aspectos del país, como lo es la política. Y como tú decías, se vio un crecimiento grande en la economía del país, pero fue gracias a eso, a que ellos empezaron como a inyectar dinero a campañas políticas, sí, a partidos políticos, con el fin de tener más beneficios y no verse afectados en su negocio. Ahora que hablas de beneficios, pues podemos mencionar el clientelismo. ¿Tú consideras que el clientelismo favorece la corrupción? Sí, el clientelismo para mí abre todo el campo para que la corrupción pueda tener lugar, ya que cuando se da pues la entrada de una persona por un favor político a la política, se tienen pues
se le deben muchos favores a personas y con esto se le quita la posibilidad a personas que sí están capacitadas para ocupar cargos políticos. Entonces sí considero que el clientelismo abre totalmente el campo a la corrupción. Dale, Nicole, muchísimas gracias. Listo, muchas gracias a ti. Un saludo, mi nombre es Ana María Velázquez Villota del grado 10B y hoy les voy a explicar qué es un habeas data. Bueno, el habeas data es el derecho fundamental que tiene toda persona para conocer y actualizar y rectificar toda aquella información que se relacione con ella y que se recopile o almacene en centros de información o bases de datos, públicas o privadas. Habeas significa tener y data significa datos. Bueno, un caso. Supongamos que una persona es titular de una línea telefónica y descubre que su información personal como su nombre, número de identificación y dirección ha sido utilizada sin su consentimiento para realizar un contrato de telefonía móvil con otra empresa. Además, se entera que la empresa ha registrado varios servicios adicionales a su línea telefónica como suscripciones, revistas y compras en la línea que nunca autorizó. En este caso, la persona tiene derecho a solicitar a la empresa de la telefonía móvil el acceso a su información personal que se encuentra almacenada en sus bases de datos y a la documentación que respalda la realización del contrato y la activación de los servicios adicionales. Si la empresa se niega a proporcionar dicha información, la persona puede recurrir al habeas data para hacer valer su derecho. La persona podría presentar una acción de habeas data ante la Superintendencia de la Industria y Comercio, alegando que sus derechos fundamentales al habeas data y la protección de sus datos personales han sido vulnerados. En este caso, la Superintendencia tendrá que investigar y determinar si la empresa ha cometido una infracción a la normativa colombiana de protección de datos personales. Si se confirma que la empresa ha violado los derechos fundamentales de la empresa, la Superintendencia podría ordenar a la empresa que rectifique la información errónea, que suspenda los servicios adicionales no autorizados y que adopte medidas para proteger la privacidad y seguridad de la información personal de la persona. Además, la empresa podría enfrentar sanciones administrativas y civiles por su conducta, como multas o indemnizaciones por daños y perjuicios. Después de haber visto la entrevista y estudiado el caso de la habeas data, podemos concluir que en Colombia se ha visto marcada por una época de mucha violencia, en donde el rumbo de la vida de las personas pues no sigue su rumbo normal, sino que muchas se han visto afectadas y han sido víctimas de todo eso, como lo son de los grupos armados, de la guerra entre el paramilitarismo y los grupos armados, del gobierno y la política contra los grupos armados, de los carteles o de la guerra entre cárteles entre ellos, por ejemplo el de Medellín y el de Cali, o cuando empezaron los atentados como en los años 90. Entonces todo esto nos lleva a saber y a recorrer la historia y ver que desde mucho tiempo atrás nuestros derechos fundamentales se han visto afectados y apenas como que se está haciendo un conocimiento de estos, en donde se pone un fin a toda esta época de violencia para poder tener una vida mejor.